Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo diseñar un sistema de control automático utilizando transformadas de Laplace. Supongamos que queremos controlar la temperatura de salida ante perturbaciones en la temperatura del vapor en el sistema que vimos antes del intercambiador de calor mediante un controlador PID, o sea, proporcional, integral y diferencial en lazo cerrado que va a actuar sobre el flujo de agua. ¿Sí? Abajo se ve el diagrama de bloques que quedaría, donde la parte que está entre líneas punteadas y el controlador PID, que debería tener una parte una señal proporcional al error de lo que queremos controlar, otra parte proporcional a la integral en el tiempo y otra parte a la derivada respecto del tiempo del error que estamos controlando. Luego habrá un accionador que, como decíamos, va a actuar sobre el flujo de agua. Y luego está el sistema, que es el intercambiador de calor que vimos antes, que en donde también está como otra entrada la señal de temperatura del vapor, ¿sí? Que es la que va a sufrir una perturbación que queremos controlar. Eh, la salida IDT vendría a ser la temperatura de salida del agua. Se supone que hay un sensor entonces que genera una señal de medida de esa temperatura que luego es comparada con el valor de referencia RDT, que es digamos, en el que está programado el controlador. Acá vemos entonces digamos, las referencias, los nombres de cada cosa, ¿sí? RDT es la referencia, o sea, el estado que deseamos que alcance el sistema, vendría a ser la temperatura a la que estaría programado el controlador. EDT es el error, que es la diferencia entre el estado deseado y el estado real que se está midiendo de la salida. CDT es la señal de control que genera el controlador. UDT es el accionamiento, la acción que el accionador hace sobre el caudal, digamos, ¿sí? Para controlar justamente. O sea, el caudal que va a entrar, el caudal regulado que va a entrar al sistema. PDT es la perturbación de la entrada del sistema. IDT es la salida, o sea, el estado real que el sistema que se está controlando alcanza. Y HDT es la medida del sensor de retroalimentación. En este caso, no podemos aplicar simplemente álgebra de diagramas de bloque para calcular la función de transferencia de todo este sistema complejo, porque lo que vimos de álgebra de diagrama de bloques era para, digamos, sistemas con una sola entrada. Y en este caso el sistema tiene dos entradas, UDT y PDT. Me refiero al intercambiador de calor, ¿sí? Entonces ahí ya no es tan sencillo como los casos que vimos de álgebra de diagramas de bloques, y lo que vamos a tener que hacer es calcular la salida en función de las entradas, ¿sí? Recordando que en nuestro caso UDT, que según dice acá es el accionamiento, es el WDT que teníamos antes, el caudal de agua, ¿sí? EDT, que es el error, es que es la diferencia entre la salida, la temperatura de salida que se está midiendo y la temperatura de estado estacionario, que es la que queremos mantener. Entonces ese EDT es el que antes era T mayúscula sub S de T, ¿sí? Era la diferencia con la temperatura de estado estacionario. Y PDT, la perturbación, que es la variación de la temperatura del vapor respecto a la temperatura del vapor de estado estacionario que teníamos,
o sea que es la que antes llamábamos T mayúscula sub B de T. Bueno, vamos a tratar de determinar entonces la función de transferencia del sistema de intercambiador de calor cuando le incluimos este control automático. Entonces, sean G sub C, la función de transferencia del controlador, y G sub A, la función de transferencia del accionador, que vamos a suponer que es 1, o sea que el control sobre el caudal es directo, para no complicarnos nosotros acá las cuentas. Vamos a suponer que directamente la señal del controlador determina exactamente el valor del caudal, directamente. G sub S es que va a ser la función de transferencia del sistema, que ya la teníamos, es la que calculamos antes, el sistema del intercambiador de calor con entradas de caudal y de temperatura de vapor, que tiene dos entradas en este caso de señales, y como salida la temperatura de salida del agua, ¿sí? Esa ya la teníamos del video anterior. G sub H, la función de transferencia del sensor, que también vamos a suponer que la medida es directa y que por lo tanto este G sub H es 1, ¿sí? O sea que el sensor nos da exactamente como señal el valor de la temperatura, el mismo de la temperatura de salida del intercambiador de calor. La ecuación diferencial de un controlador PID es como se muestra acá. Tiene una constante de proporcionalidad y luego una componente que es el error, otra que es proporcional a la integral del error respecto del tiempo y otra proporcional a la derivada del error respecto del tiempo. Recuerden que como error siempre estamos considerando la diferencia entre el valor real que le llega del sensor, digamos, de lo que está dando nuestro sistema controlado y el valor programado que debe obtener. O sea, el sistema PID siempre va a tratar de que este error sea 0. K sub C se llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Y va en este caso en libra por hora sobre grado Fahrenheit. Y tau sub I y tau sub D son tiempos de integración y de derivación en segundos. En este caso, las tres constantes, estas tienen que ser positivas, porque un error positivo, o sea, una temperatura de salida mayor que la deseada, tiene que provocar un aumento de caudal para que baje la temperatura de salida. ¿Sí? Así que sabemos que las tres constantes K sub C, tau sub I y tau sub D, las tres tienen que ser positivas. En otro tipo de sistemas, capaz que alguna tiene que tener valor negativo. Transformando esa ecuación diferencial y recordando que las condiciones iniciales son nulas, nos queda esta ecuación algebraica que relaciona la transformada de la salida del controlador con la transformada del error, que es la entrada del controlador. Entonces la función de transferencia del controlador nos queda igual a K sub C por 1 más 1 sobre tau sub IS más tau sub DS. Como el error es la desviación de la temperatura de salida y se actúa directamente sobre el flujo de agua, entonces la transformada del flujo de agua W mayúscula S es igual a esta función de transferencia por T mayúscula sub S de S, que es la transformada de la temperatura de salida, la diferencial, ¿no? Y entonces nos queda igual a K sub C por la transformada, por 1 más 1 sobre tau IS más tau sub DS por T sub S de S. Pero T sub S, entonces, que era la función de transferencia, perdón, sí, esto vendría a ser a describir el comportamiento del intercambiador de calor, la transformada de temperatura de salida nos daba este resultado en función de la transformada de la temperatura del vapor y del caudal WS. Recuerden que en este caso teníamos dos entradas
T sub B y W para una salida T sub S. Entonces, nos queda, sustituyendo, que T sub S es esta expresión que está ahí, donde hemos sustituido de W de S por lo que daba en la ecuación anterior. Y despejando entonces T sub S, que aparece, si se fijan arriba, en los dos lados de la ecuación, bueno, se puede despejar y nos queda de esta forma, solamente en función de T sub B de S. Entonces la función de transferencia global, en este caso, nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Ahora, como justamente solamente hay una entrada que es T sub B, porque la variable W depende de la salida del controlador y por eso lo sustituimos y quedó en función de T sub S, entonces ahora solamente hay una entrada que es T sub B y una salida que es T sub S. Por eso es que ahora sí podemos hacer una función de transferencia como la habíamos definido. Ahora, los polos de la función de transferencia son las raíces del denominador y por lo tanto las raíces de esta ecuación que vemos acá, que la podemos expresar de esta otra forma. Para que el sistema sea estable, ambas raíces tienen que tener una parte real negativa, eso lo vimos ya en un video anterior. Por lo tanto, su producto tiene que ser positivo por propiedades de producto de raíces. El producto de las dos raíces es el C sobre A del polinomio y nos queda 1 sobre tau I sobre tau sub D más 2261 sobre K sub C, que es positivo, porque sabíamos que tanto tau sub I como tau sub D y K sub C eran positivos. Entonces esto se cumple, y además la suma de las raíces es negativa porque es el menos B sobre A, y tiene esta expresión que evidentemente es negativa. Así que tenemos que las dos raíces entonces tienen su parte real negativa. Ahora, trataremos de que el discriminante no sea positivo para que no haya dos raíces reales, porque si no, la mayor va a ser mayor que la semisuma, y por lo tanto, ya a nosotros nos conviene que cuanto más negativa sea, mejor. Y sabemos que la semisuma ya está dada. Entonces es preferible o que sea una raíz doble o que sean raíces un par complejo. Entonces, para que ese discriminante sea menor o igual que 0, se tiene que cumplir esta desigualdad, que la podemos expresar de esta forma, ¿sí? Tau sub I tiene que ser menor o igual que esta expresión. Y en estas condiciones, la parte real entonces de la raíz es menos b sobre 2a, y es esta expresión que tenemos acá, que es negativa. Cuanto más negativa sea esta parte real de las raíces, más estable va a ser el sistema. Entonces, para que sean, tengan un valor negativo lo más grande posible, nos conviene elegir K sub C grande y tau sub D pequeño. Si elegimos, por ejemplo, K sub C igual 3000 y tau sub D igual 0,2, entonces, como vimos antes, aquella desigualdad tau sub I tendría que ser menor o igual que 1,8398 segundos. Si elegimos tau sub I igual 0,1, entonces, por ejemplo, ¿no?, que cumple con aquella desigualdad, entonces los polos van a ser alfa igual a menos 0,7548 más menos 3,1486i, ¿sí? Y entonces se confirma que el sistema es estable porque tiene parte real negativa. La función de transferencia en este caso nos queda de esta forma, con los valores que hemos elegido. Y si aplicáramos una perturbación
igual a 20 grados Fahrenheit por el escalón unitario en T sub B, entonces su transformada nos da 20 sobre S y la respuesta está dada por esta presión que tenemos acá. La transformada de la respuesta, por supuesto. Antitransformando, tenemos esta expresión para en el dominio de tiempo y esa era la temperatura diferencial, y para el valor de T minúscula sub S nos queda esta otra expresión que vemos acá graficada abajo, ¿sí? En esta gráfica se muestra en rojo la entrada, la perturbación de la temperatura del vapor, y en azul la salida, o sea, la temperatura de salida de agua, que como se ve se estabiliza rápidamente al mismo valor que estaba programado, 185 Fahrenheit, y el pico máximo no llega a 1 grado Fahrenheit. Si no quisiéramos que hubiera oscilaciones, entonces tendríamos que elegir tau sub i igual a 1,8398 para que en lugar de haber dos raíces complejas haya una raíz doble, ¿sí? En este caso el polo va a ser un polo real doble, menos 0,7548. No va a haber oscilaciones, pero la estabilización va a ser más lenta. Acá tenemos la transformada de la salida, ¿sí? Y antitransformando obtenemos la expresión en el dominio de tiempo de la temperatura, y vemos en la gráfica que se estabiliza un poco más lento y que el pico máximo se duplica, porque ya en este caso es prácticamente un poco más de 1 grado Fahrenheit y medio. Pero no hay oscilaciones, que era lo que en este caso queríamos.